Los temas de género siguen estando en la palestra pública. La agenda en general, mediática, política y también pública, valga la redundancia, no los consideran con la relevancia que debería considerarse. ¿Por qué? Porque todavía hay una gran brecha que tenemos que salvar. La incorporación de mujeres en los campos laborales, en los directorios, en las empresas, pero también en cargos muy importantes, es algo que todavía no se considera. En general los discursos son complejos, son difíciles de desarrollar, no solamente en las empresas, sino que a nivel social. Seguimos con discursos micromachistas, quizás con algunos elementos que no manejamos tan bien a la hora de pensarnos como una sociedad más equitativa, más igualitaria, más tolerante, más inclusiva. Hoy día vamos a estar hablando justamente con una mujer que está en un cargo importante, en una organización que incorpora a las mujeres en el ámbito económico, donde más que acá, en lo personal es político. Muy bien, ya estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy. Les damos la bienvenida, por supuesto, a todos quienes se vienen sumando a la sintonía de TVEX. Y también les quiero contar que quizás uno de los móviles que nos mueven constantemente, uno de los tópicos que nos mueven en realidad constantemente, es el tema de la paridad de género. Y por lo mismo, siempre estamos tratando de observar desde qué perspectivas y desde qué instancias se va desarrollando justamente una política de género, pero también una incorporación real de los temas de género en nuestra sociedad. Por lo mismo, hoy día vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de políticas públicas, vinculadas evidentemente a la idea de género, y para eso está con nosotros la presidenta de la Women Economic Forum. ¿Estoy bien? Excelente. Nicole Verdugo. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, Jaime, mucho gusto de estar aquí hoy día contigo y bueno, de poder compartir todo lo que está pasando en el plano nacional, pero también en el plano internacional, en materias de inclusión, de perspectiva de género en la economía principalmente. Es muy interesante eso porque hay dos instancias que tú acabas de mencionar, o dos conceptos que tú acabas de mencionar, que tengo la sensación de que todavía no se consolidan, por lo menos en nuestro país. El tema de la inclusión es un tema que es tremendamente complejo porque no se establece la inclusión con respeto, sino que se establece con tolerancia. Como que yo tolero a la gente que es distinta. Entonces no incluyo realmente y por ende también no incorporo la idea de los derechos de aquellos que desarrollan la diversidad. Y por otro lado, la perspectiva de género es un tema complejo porque la gente no lo entiende en general. ¿Cómo se trabajan estos dos conceptos que en general son bien difíciles, digamos, sobre todo en una sociedad como la nuestra, que es muy conservadora? Exacto. Yo creo que, bueno, estamos cambiando lentamente, lamentablemente muy lentamente en relación a cómo hoy día se ve. Estamos en el 2023 y vemos que todavía hay cosas que son impensadas de poder ver, sobre todo las redes sociales. De repente muestran cosas que uno no quisiera ver en temas de inclusión y también en temas de inclusión de las mujeres también en ciertos ámbitos. Algunas preguntas como que no existen mujeres, por ejemplo, para estar en los directorios. A mí me parece eso, que en este mundo donde hace mucho rato las mujeres están en el mundo de la política, en el mundo de los negocios, en el mundo de también del emprendimiento y de la academia. Hay muchísimas mujeres que hoy día perfectamente podrían estar ocupando cualquier cargo que ocupa un hombre. Y la verdad es que no queremos sacar a los hombres, sino que queremos tener hombres y mujeres en forma paritaria, así como es en el mundo.
Eso por una parte. Y por otro lado, el tema de la inclusión hoy día yo creo que hoy día lo estamos viendo, bueno, hay una ley a propósito del tema de la inclusión en las empresas, pero yo creo que la inclusión va más allá solo de algunas discapacidades que podemos incluir en el mundo laboral, pero sino que también desde la mirada, desde la inclusión, con la diversidad de personas que somos. Yo conversaba con un amigo en Estados Unidos y me decía que el tema de género era importante, pero que el tema de la inclusión, con la diversidad de tipos de personas que somos, desde la interseccionalidad, ¿no? Desde como hacer la mirada con el distinto tipo de discriminaciones que tenemos, raciales, culturales, religiosas, políticas y de una serie de otras materias en que somos discriminados. Somos aceptados pero discriminados al mismo tiempo, ¿no? Como una aceptación, como tú dices, obligada o desde el punto de vista de que siempre hay ciertos rasgos ahí o de xenofobia o de discriminación, quisiera decir yo, ¿no? Tanto, por ejemplo, en otros países el tema religioso es muy importante. Desde la discriminación en las empresas, estoy hablando de sí, claro. Como la base cultural, que también se refleja en cómo tú trabajas, ¿no? Es bien interesante eso porque de alguna forma hoy día Chile tiene libertad de culto, sin embargo no la tiene. La verdad es que justamente no hay ninguna instancia de inclusión en esa idea. Se establecen directrices también desde la ignorancia respecto a ciertas creencias o ciertos vínculos con lo espiritual. Entonces también pasan cosas bien particulares respecto a eso. Llama la atención porque en definitiva los postulados más básicos del feminismo tienen que ver con la inclusión, con la tolerancia y con la equidad. Y es muy sorprendente porque el feminismo, a diferencia del machismo, establece la idea de la igualdad como forma, ¿no? ¿Cómo se va observando eso cuando tú mencionas el tema, por ejemplo, de las mujeres en los directorios? Porque finalmente son espacios muy masculinizados en un relato social. Exacto. La mayoría de las decisiones se pueden tomar en el off-office, se toman además donde no están las mujeres. Donde no están las mujeres, porque además se toman en espacios que pueden ser muy masculinos. De repente Exacto. se pueden tomar en un bar o incluso en un cabaret o en un topless, o sea, Exacto. quiero ser muy gráfico. Sí. Donde o en la el mujer, partido de fútbol, o en ¿no? los partidos de fútbol, donde la mujer está excluida como por lógica. Y se establecen además en dimensiones discursivas que excluyen a la mujer. Lenguaje muy sexista, tallas muy sexistas, de pronto con ciertas cuotas de misoginia, donde quizás la mujer que entra tiene que cumplir con esos relatos que finalmente potencian el machismo. O aceptar también, ¿no? Claro, y aceptar, comillas, maltratos, humillaciones, quizás muy solapadas, pero también jugar en un discurso donde, bueno, ¿qué onda pasa? Sí. Ahí hay una problemática bien compleja porque puede tener que ver con políticas públicas, pero también tiene que ver con cómo se va estructurando la cultura, sobre todo a nivel nacional. La pandemia atrasó las posibilidades de la inclusión por lo menos 10 años. Sí. Aumentó la violencia intrafamiliar. Los casos de femicidio son cada vez más violentos, más brutales, etcétera, etcétera. ¿Por qué crees que está pasando eso cuando, como tú bien decías, Nicole, estamos en el 2023, donde se supone que los hombres deberíamos estar más avanzados? Y pongo el foco en los hombres, porque creo que justamente los temas de género las mujeres los tienen tremendamente incorporados, o por lo menos un gran porcentaje de mujeres lo tienen incorporado, pero los hombres no hablamos de temas de género. A los hombres nos molesta el tema de género. Exacto. Yo creo que hoy día yo centraría en dos cosas. A ver. Uno, en el escenario actual. El escenario actual es tal como tú lo describes. Hoy día hay espacios donde se toman decisiones, donde están solo los hombres o donde hay invitaciones a donde es un espacio más bien, incluso como tú decías, con lenguaje sexualizado con respecto a las mujeres, etcétera. Pero yo creo que cada día menos. ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que cada día menos. ¿Será que hoy día me muevo en un mundo? Bueno, yo soy la reina de la optimismo. No, yo quizás soy optimista en cuanto a lo que se viene hacia adelante.
A Siento ver, que los ya. jóvenes hoy día tienen, se cuidan mucho más. Yo veo, no sé, mis hijos, los amigos de mis hijos, mis colaboradores, la gente que trabaja en el equipo del Women Economic Forum, son gente muy joven. Entonces hoy día hay una conversación distinta, donde efectivamente hoy día estos chats de hombres hasta son un poco mal vistos, ¿no? A veces el que hace un comentario, nosotros tenemos chat abiertos, yo trabajo en un cowork, donde hay muchísimos jóvenes, tenemos nuestras oficinas ahí, pero nos relacionamos con todo. Y a propósito del Día del Amor, de que a veces se hacen comentarios, o del Día de la Mujer, que se hacen comentarios, esos comentarios hoy día hay que tener mucho cuidado. Los hombres igual se miden más cuando hay un chat con hombres y mujeres. Antes era como que todos teníamos que reírnos de la tontera que se decía, ¿no? Hoy día hay mucho más cuidado. Hay siempre alguien que está alertando a que ese comentario o ese lenguaje o no es el apropiado para estos espacios. Entonces yo pienso que hay una mirada hacia adelante un poco más positiva. Siento que todavía falta. Como tú dices, hemos retrocedido, pero hemos retrocedido además, yo creo, porque en general como sociedad estamos retrocediendo en ciertas cosas. El tema de la violencia, no solo el tema de la violencia que se ve contra las mujeres. Hoy día la gente es violenta con sus pares. Como humanidad estamos siendo una sociedad más violenta. Y yo creo que específicamente en el mundo de la economía, donde yo me muevo hoy día, sobre todo la inclusión de mujeres en los corporativos, en el emprendimiento, en los altos cargos, como te decía, yo creo que hay una cosa como que hoy día no es bien visto que no haya mujeres, ¿ya? Estoy de acuerdo, sí. Entonces, hay un esfuerzo por parte de las, sobre todo empresas más grandes, de mostrar que es necesario esta mirada, no solo desde el punto de vista de el negocio, porque es importante para el negocio tener la mirada de las que son las consumidoras, pero también desde el punto de vista de la sostenibilidad, de cómo mi empresa impacta por ejemplo, a la sociedad, a las comunidades, cómo hoy día mi empresa va a estar evaluada con respecto a su inclusión de mujeres dentro de la organización. Hoy día hay, a través de la CMDF, instrucciones concretas para ciertas empresas que tienen que reportar, por ejemplo, en materias de ESG. Y en materia de ESG tiene que ver con inversión. Entonces las empresas van a estar obligadas. Hoy día hay un indicador, el Global Report Index, que hoy día te indica, el GRI, que te dice cómo estás tú trabajando en relación al medio ambiente, cómo impacta tu empresa en el medio ambiente, cómo impacta tu empresa en las comunidades. Y ahí hablamos mucho de la relación, el tema con las mujeres, y también en los corporativos, en los directorios, y ahí también cómo están las empresas hoy día incorporando a las mujeres. Entonces creo que desde el punto de vista, por lo menos lo que yo veo, por eso es que quizás soy optimista, creo que va a haber un avance importante de aquí hacia adelante en materia empresarial, y eso va a permear porque no son solo esas empresas que reportan, sino que además sus stakeholders, y sus stakeholders somos todos, ¿no? Quienes no quieren ser proveedores hoy día de grandes empresas, en donde efectivamente te van a estar pidiendo como reporte, o que tu empresa sea sustentable, sostenible, y que tenga, de hecho hoy día para todo lo que te piden para hacer inscribirte como empresa proveedora, ya te están pidiendo algunos indicadores. Tienes algunas certificaciones, estás trabajando en esto otro, que tenga que ver con sustentabilidad, con medio ambiente, pero también con materias de comunidades y de mujeres. Son algunas miradas muy concretas, y yo creo que las mujeres que están hoy día también liderando en los altos cargos son mujeres muy potentes, que están haciendo cambiar el escenario de estas grandes corporativas. Ahora, eso no quiere decir que seamos todos. Y ahí es lo que yo coincido contigo, que hay un grupo pero yo siento que los jóvenes, no sé,
No sé si tú tienes hijos. Tengo mucha fe en los jóvenes, por lo que escucho en el discurso de mis hijos, de mis colaboradores. Hay otra conversación. Hoy día, esto que antes era súper bien visto de lo que estamos hablando, de que, no sé, los negocios se cerraban en un club nocturno. Hoy día, yo no sé si hay mucho de ese mundillo en los jóvenes, ¿no? Ese cambio generacional es complejo porque, en definitiva, hay una instancia que es muy difícil de asir. Es como lo que plantea, no recuerdo si es Gramsci, que decía: el viejo mundo está muriendo, el nuevo tarda en nacer, sí, y en ese claroscuro aparecen los monstruos. Yo tengo la sensación de que estamos en ese claroscuro. Yo también creo. Y los monstruos son complejos. En general, por ejemplo, los movimientos más extremos, tanto de izquierda como de derecha, están apareciendo muy fuertemente en distintos lugares del mundo, en nuestro país también. Me refiero como ideología. Sí. La necesidad de volver, a mí me sorprende, por ejemplo, a nivel mediático, sí, cómo la mayoría de los canales tradicionales están volviendo a un lineamiento editorial, te diría, de finales de los 80, 90, incluso el 2000, en el discurso, en el relato, cómo las noticias se han transformado en verdaderos infomerciales, más que en efectivamente dar noticias, informar, etcétera, etcétera, cómo se ha validado la sociedad del espectáculo como que fuera lo más importante, y no lo digo, yo bajo ningún punto de vista satanizaría el espectáculo, trabajo ahí, funciono en ese código. Pero me llama la atención porque creo que ahí hay un elemento bien complejo, y eso es lo que me da Qué complejo más susto. Entrar en ese tema, porque ahí, bueno, aquí desde el punto de vista personal, sí, por favor, yo creo que hay una línea editorial que quiere llevarnos hacia allá. Bueno, eso es muy complejo, porque finalmente yo la agenda... no sé si es algo que de verdad la sociedad quiera avanzar hacia allá. ¿Por qué? Porque de hecho la televisión abierta, cada día se ve menos la televisión abierta. Por parte de los jóvenes. Por eso que te digo que mi esperanza va por ahí, ¿no? Es como, yo creo que hoy día los jóvenes sí están buscando otro tipo de información. Claro. El internet, hoy día la televisión digital, ¿no? Tiene todavía estas conversaciones que a la gente le interesa. Ahora, el gran tema es que quizás la editorial de la televisión abierta quiere llevarnos a un lugar donde todos, no sé, donde todo es violencia, pero donde hay mucha confrontación, donde están estos grupos extremistas Nicole, que los maximizan. Y ese es el problema, que quizás son grupos reducidos que los vemos que son gigantes, pero no son tan grandes. Tendría que pensar un poco en lo que plantea el filósofo chileno Rodrigo Carmi respecto a los pactos oligárquicos que se desarrollan. Bueno. ¿Y por qué lo planteo desde ese punto de vista? Hay un texto que yo recomiendo mucho, que es muy bueno, que lo escribió un sociólogo francés, de hecho, Pierre Bourdieu, que se llama Sobre la televisión, o con la televisión, no me acuerdo, yo lo ocupé en mi tesis de magíster. Pero un texto cortito, debe ser 100 páginas, 80 páginas, de verdad un texto muy cortito que tiene que ver con cómo él fue desarrollando ciertas ideas sobre la televisión en unos foros que él hacía. Bourdieu fallece en el 2002, o sea, un tipo muy... Y él habla justamente de cómo las líneas editoriales están conformadas o están dirigidas por los intereses económicos. Entonces también hay una cosa media tramposa, porque incluso nosotros hoy día nos enfrentamos a medios de comunicación cuya agenda está marcada, y todas las agendas finalmente, la política, la mediática y también la pública, está marcada finalmente por los intereses económicos. Por otro lado, se habla de la economía de manera higiénica, como que la economía no estuviera vinculada a dimensiones políticas ni sociales, lo que es absurdo, porque no hay nada más político y social que la economía, o sea, rige todo. Tú estructuras incluso las dimensiones políticas de acuerdo a cómo van los planteamientos económicos. Pero entonces, sí, hay algo bueno. A ver, no sé si lo vamos a resolver acá, pero por ejemplo, hoy día, gobierno feminista. Yo te digo... Está en cuestionamiento. Bueno, Alejandra Castillo acá tiraron en el país una bomba diciendo que feminista, ¿Qué tan feminista era, digamos. Yo también lo creo, pero porque yo creo que no ha sido tan fácil esta como...
sobre ideologización que se quiso hacer del feminismo. Es como, yo creo que hoy día el feminismo tiene que plasmarse en cosas concretas, en transversalizar el enfoque de género. De hecho, yo he tenido reuniones con el Ministerio de Economía, con algunas personas efectivamente del Ministerio de Relaciones Exteriores, y claro, ¿dónde está la política feminista? Porque tampoco habían cosas que se estaban haciendo, incluso lo que yo te contaba anteriormente, desde el gobierno de Michelle Bachelet, ¿no? Exacto. Que hoy día, tú trabajaste además. Yo trabajé además específicamente en la Cancillería, donde incluimos de Chile para el mundo un capítulo de comercio y género en el Tratado de Libre Comercio. Claro. ¿Qué más feminista que eso, no? Hoy día el siguiente paso sería transversalizar el enfoque de género en todo el acuerdo de Tratado de Libre Comercio que se haga con algún país. Eso sería el siguiente paso. Pero debería hacerse. Pero eso también tiene que ver con la transformación de las personas, ¿no? Es que eso voy. Las personas, ese es el punto, las Nicole. Personas tienen que tener conocimientos para poder hacer esa transformación. Cuando tú llegas con la idea de un gobierno feminista, ¿quiénes primero entienden qué es feminismo, ¿no? ¿Qué es esta transformación? ¿Qué es la perspectiva de género? ¿Qué es el minuto uno, ¿no? ¿Qué es desde la primera mirada, estos anteojos que se dice cuando uno ve las cosas distintas? Porque no, esto es para todos. Sí, pero hay una inequidad entre las oportunidades que tiene la mujer y el hombre. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que efectivamente hay una disociación, ¿no? De lo que hoy día queremos transmitir desde lo ideológico del feminismo y que queremos que se haga parte. Yo te digo que, por ejemplo, en la ley de cuotas están todas las mujeres de todos los sectores de acuerdo. Lo cual, yo te digo, hace 7 años atrás eso no existiría. De verdad. ¿Por qué? Porque había, te digo, yo me he encontrado con Isabel Pla, hablando de igualdad de género. Sí. Donde hace quizás un par de años atrás no habría sido. Pero Isabel Pla, en algún minuto, más allá después del estallido, de ciertas complicaciones, yo diría que Isabel Pla tuvo una gestión bien interesante en el Ministerio de la Mujer. Por eso te estoy... Pero Isabel Pla es una mujer UDI muy conservadora, pues la gente no lo ubica. Pensemos antes de que estuviera en el Ministerio de la Mujer. O sea, lo que hace tener conocimiento, eso es lo más importante, que las personas puedan aprender, que el gobierno feminista pueda llegar más allá y explicar qué es lo que significa un gobierno feminista. Es que es muy interesante esto. Tenemos que hacer una breve pausa, pero quiero que nos quedemos con esa idea, porque creo que justamente uno de los problemas, y aquí insisto, Pancho, probablemente todo nuestro equipo se va a reír porque yo lo digo a cada rato, los medios de comunicación también tenemos que hacer mea culpas al respecto, porque creo que los medios de comunicación en general no tenemos perspectiva de género, los comunicadores no tenemos perspectiva de género, y los ejecutivos tampoco, porque aparentemente siguen en discursos y en relatos, incluso en éticas y estéticas, de comunicadores y comunicadoras que son estereotipadas y que establecen además una cierta dimensión. Entonces es complejo desde ese punto de vista. Tenemos que hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente con más de los personales políticos, por supuesto siempre por las pantallas de TVX. Vamos a seguir hablando de género acá. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro segundo bloque. Aquí en Los Personales Políticos seguimos conversando con Nicole Verdugo, presidenta del Women Economic Forum. Y justamente estábamos hablando en realidad de cómo quizás también se establecen ciertas dimensiones. Estábamos hablando de los monstruos en realidad. Y yo concuerdo contigo, Nicole, que creo que hay una dimensión generacional importante. Yo creo que hay jóvenes que tienen otra mirada, sobre todo hombres jóvenes, porque yo creo que las mujeres, de verdad, las mujeres se han hecho cargo del tema de género, les importa, finalmente han sido sometidas y cuestionadas y descalificadas solo por el hecho de ser mujeres. El otro día hablaba con la mamá de mis hijos, que tú conoces además, y conversábamos y ella me decía una cosa que tiene toda la razón. Toda mujer ha sido alguna vez en su vida violentada por angas o por mangas. Toda. Y discriminada, ¿no? Toda mujer ha sido discriminada alguna vez en su vida. Y eso es brutal. Sí. O sea, yo tengo un hijo de 25 y una hija de 18, y con mi hijo de 25 yo puedo tener preocupaciones cuando salí y todo. Con mi hija de 18 yo tengo dolor de guata, porque sé que se puede exponer solo por el hecho de ser mujer a que un tipo se sienta con derecho a tocarla, con derecho a algo más, con derecho a molestarla, con derecho...
Y es horroroso. Y eso todavía existe. Todavía existen los comentarios sexistas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo con que la generación ha cambiado. Pero ahí hay algo bien potente. ¿Y por qué te lo saco a relucir? Porque finalmente el mundo económico está también supeditado a los espacios culturales. La economía es una ciencia social, a la gente se le olvida eso. Sí. Como que todavía hablamos mucho de estadísticas, de porcentaje, etcétera, pero es una ciencia social. Y por ende los aspectos culturales son fundamentales. Y yo te decía que a veces uno lo que percibe es que se está extremando el tema cultural en ciertas dimensiones y los medios tradicionales no están ayudando a eso. Pero yo creo que a nivel global hay intenciones y además hay normativas que van enfocadas a poder hoy día llevar estas temáticas. Y estoy hablando no solo del tema de la inclusión de las mujeres en los corporativos, etcétera, sino que también el tema medioambiental. Y ahí unimos también, porque ojo, cuando hablamos de medio ambiente a veces lo sacamos solo como el cambio climático, sí, claro, sino que medio ambiente es también como los seres humanos convivimos, claro, nos relacionamos con, por ejemplo, el cambio climático, que como las impacta a las mujeres de forma distinta a los hombres, ¿no? Hoy día en la mañana tenía una reunión y hablábamos precisamente de eso, el tema de la salud, por ejemplo. El tema de la salud está muy relacionado al tema del cambio climático. Y si no empezamos a relacionar de que por qué, por ejemplo, no sé, los incendios o por qué las temperaturas, eso va a ir variando nuestro comportamiento físico, orgánico, y cómo hoy día, no sé, los adultos mayores están afectados de mayor forma a través de las temperaturas, etcétera, una serie de cosas. Entonces hoy día yo creo que sí hay algunas normativas, lo que yo te decía a propósito de nuestro Women Economic Forum, normativas como el ESG, que es una normativa global que viene desde Bloomberg, viene desde las grandes organizaciones que mandatan efectivamente de cómo se van a realizar las inversiones, y las empresas hoy día están obligadas, no todas. De hecho, nuestra CMDF se basa efectivamente en lo que hoy día son las normativas internacionales, por lo cual las adquiere y las pone en sus normativas locales. Hoy día las empresas que transan en la bolsa tienen la obligación de efectivamente reportar en temas de ESG, medio ambiente, impacto social y buenos gobiernos corporativos. Cuando hablamos de buenos gobiernos corporativos, no es solo estamos hablando de compliance y también de ética, sino que estamos hablando de incorporación de mujeres en los altos cargos, claro que sí. Y eso va a ir permeando la transformación de este mundo empresarial, que digo yo, que efectivamente es una parte de la economía. Y es muy importante. Muy importante, pero también ahí, en esta conversación que queremos tener con la política, con efectivamente lo que hemos hablado, el gobierno feminista o las distintas transformaciones, también tenemos un desafío. Las personas que estamos hoy día moviendo la aguja de cómo ponemos ahí esa mirada. A mí me preocupa efectivamente que el gobierno feminista no tenga las transformaciones estructurales que necesitamos ver desde el punto de vista de la inclusión de las mujeres en la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas, por ejemplo. Y eso va a partir por lo que tú conversábamos hace un rato. Las personas no están capacitadas, no tienen el conocimiento para aplicar lo que es la transversalización o la perspectiva de género. Los canales de televisión, efectivamente, yo creo que hay una motivación hoy día quizás a hacer cosas distintas, pero se equivocan porque no saben cómo hacerlos, ¿no? Entonces hoy día es importante llevar este discurso, no solo desde lo están haciendo mal, sino que también cómo hacemos la diferencia en esos espacios. TVN hace un tiempo, me invitó, por ejemplo, van a lanzar un programa con algunos capítulos de una serie de violencia de género. Estupendo el programa, ya lo lanzaron. Muy bello. De hecho, entiendo que se emitió hace poco el último capítulo. Mira. Nicole, es una joya de programa, ¿no? De verdad. Ese tipo de programas tenemos que valorar. Tenemos que, por ejemplo, no hay mucha difusión de ese programa. No, pues.
Y Ya, de otros hay mucha difusión. Pero eso te llama la atención porque finalmente, por ejemplo, TVN, a propósito de lo que tú decías, es una instancia donde el gobierno feminista actual sí tendría la posibilidad de desarrollar alguna Y gestión donde hay una estratégico. directora y productora muy potente, ¿no? Absolutamente. Entonces, o sea, depende de las personas a claro, veces. entonces uno de repente dice, no entiendo esto que está pasando. Por otro lado, justamente a propósito de eso, me van a odiar la gente de TVN, pero efectivamente TVN, por ejemplo, ha tenido una vuelta desde ciertos puntos editoriales. Tiene este programa, pero en otros aspectos es una vuelta a una los línea 90, noventera a 2000. Sí. Entonces uno dice, a ver, Y ojo, ¿qué en es lo- todos los canales. Yo todos. no quiero solo No, pero hablar ¿por de qué digo TVN? Porque Sí. TVN es un canal estatal nacional, claro. o público. Sí. Por ende debería contraprogramar o debería por lo menos proponer otras cosas. Claro, yo entiendo que el modelo de negocio también es complejo, etcétera, 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 pero ahí están las gestiones que uno tiene que empezar a pensar. No, con esto me carga ser como el más papista que el Papa, digamos. Pero me llama la atención el modelo de atención. negocio. ¿Por qué? Porque la publicidad solo Pero es que ahí está pone lo que- publicidad en la farándula, Ya, no pero es que- creo, pero- ¿no? pero es que ahí es donde está lo que te decía yo de las lo que- empresas, la y lo que economía. planteaba Bourdieu. Sí. Y ahí entra un poco lo que tú decías. Finalmente, las líneas editoriales están establecidas por las empresas. Y están establecidas fundamentalmente por dimensiones económicas e ideológicas, que la gente juega a que no exista lo ideológico en la economía. O sea, hay un discurso, un relato social de que la economía es higiénica, pero es tremendamente ideológica. Qué sé yo, no sé, pues el Festival de Viña es muy distinto que se suba al escenario una persona X que una persona Y. Y efectivamente va a establecer una dimensión cultural que va a permear a las audiencias. Hoy día el Festival de Viña, para ponerte en el ámbito Sí. del espectáculo incluso, es un programa de televisión. 100% un programa de televisión. Ya no es un festival. O sea, a tal nivel que incluso uno de los escándalos previos, digamos, entiendo que ya Sí. se solucionó, no iba a tener ni siquiera orquesta, iba a ser envasada. Exacto. Un festival de la canción. Sí. Po. O sea, de verdad era una cuestión que tú dices, Sí. no estoy entendiendo esto. Entonces, es eso. Pero hemos llegado más al negocio que a... Bueno, pero es que Ese eso, es el problema. bueno, y tienes personas, tienes empresarios que legítimamente deciden no auspiciar ciertos programas que aunque les vaya bien, no van en la línea ideológica que ellos deciden. No es que no sean objetivos. O sea, hay programas que pueden ser tremendamente objetivos, tremendamente interesantes, tremendamente transversales en el discurso, pero justamente por esa transversalidad, como no responde a la ideología de quien auspicia, el programa o se saca, o se censura, o te quito la plata y finalmente el programa igual va a salir. Va a salir del aire. Entonces, eso es complejo. Entonces, ahí entra, por ejemplo, el trabajo que desarrollan ustedes quizás ¿cómo se llama? El Women Economic Forum. Hay un discurso que cuesta entender porque está muy solapado también. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que yo no sé mucho porque el mundo de la televisión, porque ahí tengo mis discrepancias porque yo creo que efectivamente la televisión se ha ido muriendo, así como la prensa escrita, y hoy día mucha gente está en el internet. Estoy de acuerdo. De hecho, uno habla de 360. Sí, yo creo que hoy día uno habla mucho más de las series, qué interesante esta serie, o qué interesante este programa, o vemos lo que nos motiva, o lo que el algoritmo nos pone para que veamos, porque eso también es otro mundo que podríamos conversar, porque es un mundo súper interesante que viene desde lo que también te están poniendo por delante. Pero ahora yo creo que ese es el gran problema, la televisión perdió su foco de la educación, de lo que hablábamos de que la televisión tenía uno de sus ejes que era educar, y hoy día no está educando. Hace mucho rato, ¿no? Que viene sin querer educar. Hay programas súper interesantes, como el Congreso del Futuro, como programas de conversaciones. Había un canal, no sé si la red, en algún minuto, o sea, transmitía hasta a la Sinfónica. Entonces, o sea, había elevado el nivel, pero por otro lado también tenía esto que tú dices, que el empresariado no quiere porque estaba ideologizado, no sé. Pero yo creo que también tiene que haber diversidad en la televisión. Así como hay programas de late y que hay gente que quiere conversar, otros que sean
y que el público pueda elegir. Pero hoy día yo creo que los matinales incluso hablan todos de lo mismo. La televisión está replicando al que le va bien y lo hace varias veces en distintos canales. Pero por eso que también los jóvenes, sobre todo, ven muy poca televisión. Yo conozco muchos jóvenes que no tienen televisión abierta y ven internet, series, y series tienen el muy aparato, lo conectan al computador y desde ahí van. No, eso es real, es como absolutamente. una pantalla nomás, no es sí. la televisión. Eso por un lado. Pero yo creo que en la sociedad, por otro lado, a propósito de cómo nos estamos moviendo en la sociedad, yo creo que sí hay un interés por parte de muchas empresas, organizaciones, academias, y ese es un poco, a propósito de, para contarte un poco lo que hacemos desde el web, ponemos, ese es el escenario que nosotros ponemos en la mesa. Academia, políticas públicas, el empresariado, cómo estamos todos moviendo la aguja. A propósito de queremos incluir a más mujeres en el mundo de la economía, en el quehacer nacional, en las políticas, hoy día también, que tengan enfoque de género. Y yo creo que hay una preocupación por parte, porque además las empresas internacionales están trayendo estas normativas a Chile, entonces están obligando también a la empresa chilena. Pero por otro lado, porque también necesitamos, hablamos de tenemos que buscar nuevos mercados. El nuevo mercado es las mujeres. Mercado laboral, o sea, hoy día necesitamos programadores y mujeres en la STEM que no están, o sea, gente que esté en la programación, en la inteligencia artificial, en todos esos ámbitos, no hay. ¿Y por qué no reconvertir, por ejemplo, a mujeres o intencionar a que las mujeres jóvenes estudien esas carreras que antiguamente no estudiaban? Y que además va a hacer que las mujeres efectivamente puedan tener trabajos dignos, con mejores salarios, entrar al mundo competitivo, porque ese mundo estaba solo con hombres. Entonces, yo creo que ahí hay muchísimos desafíos en temas medioambientales también. Hay mucho que conversar de cómo impacta el cambio climático a las mujeres. Y en el mundo corporativo estamos viendo cómo irrumpen ciertas mujeres a propósito de Sofofa y de otros espacios donde la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago es mujer, una tremenda mujer además, y cómo las cosas sí han funcionado muy bien, ¿no? Donde a veces antes decían, no, jamás va a haber una mujer ahí. Estamos viendo efectivamente que, y eso está permeando hacia abajo. Ahora, yo creo que hay desafíos grandes por parte de las empresas, que tengamos esta mirada, por parte del gobierno, para qué decir, que empecemos a ver las políticas públicas con enfoque de género, que tengan, sean transversal y que no solo hablen de mujeres, que hablen de cómo es la diferencia entre hombres y mujeres, porque si no es como todos pueden postular a esto, y ahí volvemos a las inequidades, ¿no? A las faltas de oportunidad que tienen las mujeres para postular a ciertas cosas, a por qué los financiamientos en los proyectos, por ejemplo, postulables a nivel de gobierno, las mujeres no acceden, porque no tienen, o por qué a nivel de Banco Estado, por ejemplo, no hay algunos instrumentos específicos, por ejemplo, para mujeres. A propósito que uno de nuestros sponsors, Banco Estado, le vamos a hacer esa pregunta. Si sabemos que las mujeres son mejores pagadoras, ¿por qué no hay un beneficio a las que son mejores pagadoras? Y además, porque eso repercute también en la familia. Las mujeres invierten el 80% de su salario en la familia, no así los hombres, por ejemplo. Ahí hay varios elementos, Nicole, que creo que son interesantes de observar, porque en esta triada que tú mencionabas, que era medio ambiente, gobiernos, medio ambiente, social y buenos gobiernos corporativos. Buenos gobiernos corporativos. En el ámbito social hay un elemento que uno no puede dejar de pensar, o por lo menos a mí me asalta, porque volvemos a los ámbitos culturales. En general la mujer es la que se hace cargo del trabajo doméstico y en general la mujer es la que se hace cargo del cuidado de terceros. Sí. Ahí hay también un elemento sumamente delicado porque efectivamente, por ejemplo, cuando una relación de pareja no funciona, generalmente los hijos se van con la mujer, no con el hombre. Exacto. En Chile eso es más complejo aún porque un porcentaje importante de chilenos, chilenos hombres, digamos, sexo masculino con pene, no asumen la paternidad con la responsabilidad que implica. O sea, ahí hay algo bien particular. En general, la mayoría de los hombres se separan, muchas veces arman otra familia y se olvidan de la familia, de una primera familia y de los hijos. ¿No? Porque yo entiendo que una cosa es
no tener ningún vínculo quizás con la expareja, por algo terminó la relación, pero la verdad es que los hijos son de los dos. Exacto. Allí hay un elemento cultural también bien complejo, porque también muchas mujeres enarbolan el discurso de los hijos son míos. Sí. Y también hay una cosa matriarcal muy fuerte en nuestro país, donde Cultural. efectivamente los elementos culturales son complejos. Sí. Entonces, ¿por qué te planteo esto? Porque de alguna manera esa dimensión que podría ser muy sutil, es como cuando uno habla de los micromachismos. Claro. Es una dimensión muy sutil, pero que en definitiva sí coarta la posibilidad de que las políticas públicas establezcan ciertas dimensiones. Hay detalles que son bien importantes que han pasado, pero hay otros que no son tan importantes. Por ejemplo, entiendo que ya las ISAPRES, bueno, las ISAPRES están ahí a medio saltando, pero entiendo que ya no están los planes con útero, Claro. lo que me parece muy bien. Sí. Pero sigue siendo más caro. Que es bueno y malo, ¿ah? Ojo, te voy a decir algo. Ay. Por ejemplo, las mujeres más de 50 tenemos que tener planes con parto incluido. Yo, a propósito, solo eso Pero está bien, ya, ¿no? pero Sí. esa distinción, Sí. esa distinción también termina siendo una discriminación. Los Exacto. hombres, las mujeres, por ejemplo, mira, a mí me pasó con mi hija que tuvo la menarquia y inmediatamente me subió su plan. Claro, eso. En algún minuto la mamá de mi hijo tuvo que renunciar al tema del útero. Bueno, insisto, ya eso ha cambiado. Sí. Pero hay una concepción, incluso desde la sexualidad, que es muy potente porque a la mujer la obliga a tener una responsabilidad con la sexualidad que los Exacto. hombres no tenemos. Exacto. Cuando finalmente se supone que la sexualidad, incluso la sexualidad desde el punto de vista del placer, es de los dos, no es de la mujer. Entonces hay dimensiones que son culturales, que son tremendamente sutiles, pero que afectan incluso aspectos económicos. Porque si yo tengo qué sé yo, no sé, pues si yo tengo una reunión a las 7 de la tarde y una mujer tiene la reunión a las 7 de la tarde, lo más probable es que vaya yo y la mujer no pueda ir porque tiene que hacerse cargo de la casa y del trabajo doméstico. La lógica indicaría que cualquiera tiene que hacerse o sea, si yo tengo que ir a buscar a mi hijo, cuando mi hijo era chico, al colegio, yo me acuerdo patente, me pasó más de alguna vez, oye, tengo que ir a buscar a mi hijo, tengo que llevar a mi hija al médico. ¿Qué le pasó a tu señora? Claro, ¿qué le pasó a tu señora? Y era impresionante, y yo decía, no, está trabajando, además yo quiero hacerlo, o sea, yo quiero hacerme cargo de eso. Pero era raro, y además era enarbolado como que yo fuera una especie de superhombre porque estaba haciéndome cargo de el rol lógico que debería tener cualquier padre responsable. Sí. Oye, yo creo que en todo caso ahí, bueno, tenemos transformaciones culturales profundas que tenemos que hacer. Yo creo que todavía desde ambos lados, ¿no? En lo que tú decías, como sensación de que las mujeres somos las responsables y que lo vamos a hacer mejor que los hombres, ojo, y que también, por ejemplo, cuando se creó el postnatal para los hombres, no se los toman. Ahora recién hay algunos jóvenes muy interesantes y además hay empresas que te obligan a tomarlo. Eso es muy interesante. Tienes que tomarlo, le dicen. Si no, tenemos leyes que efectivamente surgen desde esta intención de hacer la corresponsabilidad y fortalecer la corresponsabilidad desde ambos lados, y volvemos al mismo tema de que no surgen los efectos que esperamos. Entonces también ahí está esa conversación con las empresas. Exacto. Las empresas, las políticas, por eso es que las políticas públicas no pueden estar disociadas de lo que son las empresas y lo que es la sociedad civil. Pero esta conversación de la trilogía que yo te digo muy que tenemos que poner y que tenemos que conversar, porque a veces surgen políticas públicas no pensando en lo que efectivamente es el comportamiento de las personas que se da como desde la teoría, ¿no? Y por otro lado, las empresas tampoco asumen políticas públicas que efectivamente, o algunas están haciéndolo muy bien, que podrían complementar a lo que están haciendo otras. Entonces creo que aquí hay una conversación, y por otro lado yo centro toda esta conversación en educación. Es que yo creo que ahí tenemos, educación. Tenemos que hacer una breve pausa para nuestro último bloque. Volvemos inmediatamente con más de lo personal es político. Vamos a hablar de educación y vamos a hablar también de pugnas de poder, que yo creo que también ahí hay un elemento bien complejo. A nadie le gusta perder poder, a los hombres tampoco nos gusta. Así que ahí yo creo que hay un detallín. Vamos y volvemos. Siga, por supuesto, la compañía de Telex.
Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Lo Personal es Político. Seguimos conversando con Nicole Verdugo sobre el tema de género, que es tremendamente importante, sobre economía, sobre brechas y sobre los aspectos socioculturales que son tan fundamentales y que yo creo que son tremendamente delicados porque además, insisto, hay una discusión que nosotros los hombres nunca damos y que tiene que ver con elementos de poder, creo yo. En general creo que a nadie le gusta ceder poder. Ni siquiera a uno cuando es papá le gusta ceder poder, aunque los hijos de repente pueda tener razón, uno queda así como, Claro. ¿cómo lo hago? Y saca el típico discurso, porque soy tu padre. Así como, mi último, ya no te puedo explicar porque tenés razón, soy tu padre y yo decido esta cuestión. Acá pasa una cosa similar y no quiero dejar de plantearlo por el tema educacional que tú lo has tocado varias veces durante la conversación, Nicole, y que yo creo que tienes toda la razón. Pero tenemos deficiencias importantes en la educación en nuestro país. La gente no lee. La gente en general no entiende lo que lee. La gente no escucha. Es muy sorprendente. El fenómeno comunicacional es muy loco. No se escuchan. ¿Qué crees tú que deberíamos empezar a hacer también? ¿O cómo de pronto esta instancia que tú presides está estableciendo otra dimensión? Sobre todo considerando que además tú tienes vínculos directos con los gobiernos y obviamente con el empresariado. Juegas en esa cancha de lo público-privado, que es muy bueno. Yo creo que hoy día hay un desafío grande de cómo hoy día todos nos ponemos a conversar para que haya esta transformación. Y esta transformación viene desde la transformación cultural, desde las políticas públicas, desde lo que está buscando y lo que hoy día transmite el empresariado y también las organizaciones de la sociedad civil. Creo que ese componente de poner a conversar a distintos actores nos ha permitido darnos cuenta que efectivamente hoy día pasa por el tema cultural. Cuando hablamos de la televisión y que tiene que educar, vamos a eso, a que efectivamente los programas no vayan solo a la farándula, que entreguen contenido, claro, que la gente además pueda discutir en su casa, tenga la opinión crítica. A mí me encanta eso yo hacía clase en la universidad y yo le decía, todo esto que yo les estoy contando está en internet. Todo, o sea, todos los números, todo lo que ustedes puedan leer, pero acá lo único que yo quiero buscar es la opinión crítica, claro. El criterio crítico de poder decir, yo estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, pero esto es porque yo construí un pensamiento que además desarrollo y elaboro, ¿no? No es solo como de lo que me entregan ya envasado. Y acá, ojo, mucho cuidado con lo que viene en las redes sociales, porque las redes sociales hoy día es un factor de comunicación tremendo, importante, pero estamos viendo al contrario, la destrucción de lo que es el contenido de repente. Entonces, a propósito de la conversación rápida, de qué es lo que tengo que transmitir, TikTok a mí me llama mucho la atención. Hoy día viene con un componente nuevo que se llama TikTok Business y en donde efectivamente van a transmitir mucho más contenido, más duro, más interesante, donde la gente pueda elaborar sus contenidos y transmitir. Creo que hay otras redes sociales también muy importantes que hay que conservarlas y seguir promocionando para que esa red social comparta contenido. Pero en otras que efectivamente tenemos que tener mucho cuidado en caer en que eso es la máxima, ¿no? Estoy hablando de las empresas, el gobierno, las políticas públicas, cómo estamos transmitiendo. Hace pocos días veíamos, a propósito, no sé, de un comunicado, que más que aportar a esta conversación, creo que era el Día del Amor que se decía, aportaban de cuántos divorcios y cuánta finalización de las uniones civiles había. Con humor. Con un humor, pero que en realidad es preocupante. Claro. A mí me preocupa más que decirlo como que... y mucho discurso de repente como para hacer esto que se conozca de una forma entretenida y caemos como en la farándula nuevamente, como en banalizar algo que puede ser muy importante. Entonces hoy día creo que espacios como el web, como este programa, como otros programas que se están dando en la red abierta o en el internet, tenemos que potenciarlos y tener una conversación distinta a qué sociedad queremos llegar. No podemos seguir dejándonos llevar las personas. Además, tenemos que transmitir, cada uno de los que está viendo este programa es el encargado de transmitir
este discurso, ¿no? De que no podemos seguir cayendo en la cosa fácil, digerible. A veces, claro, no queremos pensar mucho, queremos escuchar o algo que no me como haga pensar mucho, como digo yo, pero eso no puede ser la máxima del día a día, sobre todo que estamos construyendo cada uno de nosotros una sociedad. Y esa era un poco la invitación que hacemos a través del web, ¿no? Invitar a distintos actores a que pongamos la problemática en esta conversación y que incomodemos a veces, ¿no? Pero que además también pongamos en relevancia lo bueno que se está haciendo, porque a veces caemos como... La empresa, claro. Las empresas son todas malas, lucran, que no sé qué, pero también hay otras cosas que están aportando, ¿no? Y que queremos que esa conversación, porque ahí es el lugar donde muchos de las personas, de los chilenos trabajan. Entonces, en ese lugar de trabajo tenemos que hacer las transformaciones. Y esas transformaciones se están dando y son muy interesantes. A propósito de una certificación que tenemos nosotros, tenemos una fundación que viene desde Londres, en esto del ESG. Vamos a tener muchas conversaciones y ahí yo creo que van a surgir nuevas temáticas a propósito de esto. Claro. ¿Cómo educamos? Pero eduquemos en lo que se viene, en el futuro, en el medio ambiente. ¿Nos preocupan los incendios? Sí, pero ¿cómo nos estamos haciendo también cargo? ¿Por qué se producen esos incendios? Somos todos parte además que está comprobado que son por mano humana. Eso bueno, eso uno que yo, te juro, no me quiero llegar a seguir convenciendo de eso. Pero por otro lado, el cambio climático, somos nosotros los que estamos produciendo el cambio climático, las personas, el ser humano en el mundo, ¿no? Y ahí esa conversación de... que tenemos que tener más que solo con el enfoque de género, porque el enfoque de género es la consecuencia del actuar de las personas. Y ahí es como ponemos que hombres y mujeres tenemos que construir este mundo. Nicole, para ir cerrando, porque nos queda muy poco tiempo, ¿qué es lo que se viene para el Women's Economic Forum? Bueno, el WEF se realiza el 23 y 24 de marzo, todos invitados. Vamos a tener un evento presencial, pero que va a ser transmitido en streaming a través de nuestro centro de convención que está alojado en nuestra página web, esos días que es el WEF. Y bueno, invitarlas a que las que puedan asistir presenciales, tenemos también un registro. No queremos que solo vayan las que pueden acceder. Es bastante abierto, es cosa que lleguen a nuestra página y se puedan registrar. ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres. Ya. Tenemos un 70% de participación de mujeres, pero el resto, hombres. También vamos a tener una pequeña premiación a hombres y mujeres que están destacando en el trabajo constante de sumar a esta mirada de que somos todos importantes, que hay importante que las mujeres participen de esta comunidad de emprendimiento, empresarios y las transformaciones que queremos hacer para un planeta mejor, porque esta es una organización global, pero también para un Chile mejor. Y ahí, sí, claro, para eso tenemos que conversar todos, tener la visión crítica, que me encanta, pero también cómo desde la mirada más optimista hacemos que cada uno de nosotros sea parte de ese cambio, del cambio climático, o sea, de cómo mejoramos nuestro mundo, cómo hacemos que los lugares sean mejores para vivir, pero también cómo conversamos para que todos seamos actores en esto. Nicole Verdugo, presidenta del Women Economic Forum, que se viene el 23 y 24 de marzo. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, Jaime, por la invitación y encantada de compartir contigo. Nosotros, por supuesto, los dejamos invitados a seguir en la compañía de TVEX y a un próximo Lo Personal es Político. Chao.